Bueno, vamos a dar por inicio entonces. Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la Dirección de Infosalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy con el tema choque hemorrágico obstétrico, que estará a cargo del doctor César Cruz Núñez, ginecólogo obstetra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, invitado del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a compartir en el chat del Zoom el registro de su asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la misma plataforma Zoom al finalizar la ponencia. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes ya, doctor César Cruz Núñez. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como bien me ha presentado, soy médico cirujano, yo soy César Cruz Núñez. No soy médico ginecobstetra, soy médico intensivista en realidad. Se me ha encargado el tema de shock hemorrágico obstétrico. Para empezar, como verán, no tengo ningún auspicio, ningún conflicto de intereses en cuanto a laboratorio farmacéutico ni industrial. Soy asistente del Servicio de Cuidados Críticos de la Mujer del Hospital San Bartolomé. En cuanto a vamos a ir determinando ciertos objetivos para la presente capacitación o presentación, entre ellos, en primera instancia, procurar identificar el impacto de la hemorragia obstétrica como causa de morbi-mortalidad, dar a conocer o reconocer los cambios fisiológicos que se presentan durante la gestación, lograr tal vez establecer los criterios diagnósticos de la hemorragia obstétrica, para con ello poder tener un conocimiento del manejo frente al shock hemorrágico obstétrico reversible, así como también procurar identificar las posibles complicaciones del shock y de la terapia transfusional, que es bastante usada en este tipo de pacientes. Bueno, iniciamos con lo que respecta a la hemorragia obstétrica. Como bien sabemos, es considerada como la principal causa de mortalidad materna, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, siendo mayor en países en vías de desarrollo como el nuestro. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, revela que cerca del 25 a 30% de las muertes maternas se van a deber a esta causa. Usualmente cuando se relacionan con el desarrollo del shock hemorrágico y lógicamente lo que ello repercute, vale decir la disfunción orgánica subsecuente que puede darse debido a este cuadro. La hemorragia obstétrica per se puede darse en los distintos periodos de la gestación, antes del parto, durante el parto o posparto también. Dentro del posparto se pueden dividir en primarias o secundarias, considerándose los tiempos: primaria dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto y secundarias desde las 24 horas hasta las 6 semanas del puerperio, ¿no? Dentro de las causas de la hemorragia obstétrica se pueden citar una infinidad de problemas. Entre ellas cabe destacar durante la gestación, la primera mitad del embarazo, a la cabeza como causa principal de hemorragia obstétrica se considera los abortos incompletos, los abortos sépticos, los embarazos ectópicos complicados o rotos, que van a generar cuadros dramáticos de shocks hemorrágicos bastante complicados. También durante la segunda mitad del embarazo, antes del parto, se pueden, como causas presumibles, pueden estar la placenta previa, el aborto placental, la ruptura uterina, los cuadros traumáticos per se en la gestante, que pueden desencadenar igual cuadros hemorrágicos. Dentro de la clasificación que les comentaba, las causas de hemorragia postparto primarias están a la cabeza la toniuterina, la retención de restos placentarios o de productos de la concepción, traumas a nivel de tracto genital, las malas adherencias de la placenta, es decir, acretismo placentario, precretismo placentario, defectos en cuanto a la coagulación, o también los cuadros de inversión uterina aguda. Dentro de las causas consideradas como secundarias, acá entran a tallar los cuadros de sepsis puerperal y también los cuadros de retención de productos o restos placentarios, ¿no? Bueno, voy a ir mostrándole algunos cuadros. Dichos cuadros los encontramos, están a libre acceso en el CDC del Ministerio de Salud, en la página, en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Como podemos ver, este cuadro que nos muestra el número de muertes maternas anuales y muertes maternas tardías anuales desde el año 2000 a la actualidad. Como bien se puede ver en el gráfico, desde el año 2000 a ahora, si bien es cierto, la curva ha ido en cierto grado descendente,
alcanzando un cierto realce alrededor de los años 2020-2021, esto con cierta relación a los periodos o a la época de la pandemia por el COVID, en donde muchos de los casos fueron atribuibles a la propia enfermedad del COVID, ¿no? Posteriormente, en el año 2022-2023, donde ya hubo un mejor control, o entre comillas, una mejor evolución o manejo de la pandemia, el acceso a los servicios de salud también fue un poco más promisorio, permitió un descenso de este número de muertes maternas, ¿no? El año 2023 cerramos con un total de 262 muertes maternas, y a ello añadidas un total de 15 muertes maternas tardías. A la semana 2 de vigilancia epidemiológica del 2024 ya se totalizaba un número de 10 muertes maternas. Bueno, la muerte materna per se sabemos que es un problema de salud pública cuya reducción ha sido priorizada no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, a través de una serie de diversas estrategias, ¿no? Se indica que a partir del año 2000 justamente es que la Organización de las Naciones Unidas consideró la mejora de la salud materna como uno de los objetivos del desarrollo del milenio. Es también a partir del año 2000 que a nivel nacional se implementó el programa de vigilancia o notificación inmediata de estos cuadros, ¿no? Para poder valorar, identificar, analizar, recabar información y que esto nos permita una serie de estrategias para un mejor control y prevención de estos cuadros. Para efectos de vigilancia epidemiológica, sabemos que la muerte materna se define como muerte materna directa, muerte materna indirecta, muerte materna incidental y tardía. Estas dos últimas, la incidental y la tardía, no son consideradas dentro de las tasas de muerte materna. En este otro cuadro, en el cual vemos la muerte materna según los departamentos de ocurrencia, a la cabeza definitivamente se encuentra Lima, que es la ciudad que engloba el mayor número de muertes maternas desde el 2018 a la actualidad, con un número de 368, representando cerca de un 17.1% de las muertes maternas a nivel nacional, probablemente o explicable por la gran densidad demográfica que se tiene acá en Lima. También, pero cabe resaltar, por ejemplo, ciudades como Loreto, que tienen tasas bastante elevadas, alrededor de 7.4%, muy probablemente por la dificultad a los accesos a los servicios de salud. Y bueno, ciudades como por ejemplo Tacna, Moquegua, que tienen tasas bastante bajas desde el año 2018 al 2024, tasas que oscilan alrededor del 0.1%, 0.6%, por ejemplo. En este otro cuadro podemos ver la proporción de las muertes maternas según el grupo de edad. Definitivamente el grueso de las muertes se dan entre los 20 y 35 años, más del 60% se presenta en esta etapa. Más de 35 años, alrededor de un 25%, eso hablándoles del año 2023, pero históricamente, como podemos ver, la gran mayoría de las muertes se dan entre los 20 y 35 años. Edades donde la mujer es lógicamente económicamente activa, genera una ruptura del núcleo familiar y lo que todo eso representa, ¿no? Es por ende que se tiene que hacer o se hace un énfasis importante en la prevención y reducción de este número de muertes maternas. Este otro cuadro que les muestro, donde vemos la proporción de muertes maternas según la causa. Igual, desde el 2012 al 2023, a la cabeza, si bien es cierto, acá se encuentran las causas indirectas, alrededor de un 30.9% son atribuibles a esta causa, seguido por los cuadros de hemorragia obstétrica, los cuales representan alrededor de un 21.8%, los trastornos hipertensivos del embarazo alrededor de un 19.8%, esto hablándoles en el año 2023. A lo largo de los años vemos que esas cifras se mantienen por encima del 20, 21, 25% en cuanto a la hemorragia obstétrica. Entonces es un número bastante importante a tener en consideración y por ende que se hacen esfuerzos para poder detectarlos y procurar manejarlos de manera acorde o inmediata. Este otro cuadro donde vemos la proporción de muertes maternas según el momento de fallecimiento, bueno, el grueso de las muertes se da en el periodo del puerperio, más del 65%. Un 7,5% se dieron en el periodo del parto, cerca de un 25% durante el embarazo, ¿no? Este cuadro también va a tomar cierta relevancia más adelante cuando veamos justamente
a qué se enfoca más el manejo de la hemorragia obstétrica, ¿no? Acá la proporción de muertes maternas según el lugar de fallecimiento, también bastante importante a tener en consideración que más del 70% de las muertes maternas se dan a nivel institucional, tanto entre MINSE, salud y privado. Cerca de un 15% de las muertes maternas se dan a nivel domiciliario, alrededor de un 12 a 13% se dieron en el trayecto, probablemente mujeres que estaban siendo trasladadas para poder recibir atención de salud en hospitales de mejor capacidad resolutiva y que desgraciadamente no lograron soportar esos problemas, ¿no? Que las aquejaban y terminaron falleciendo. Bueno, como vemos, el impacto de la hemorragia y de la muerte materna per se es bastante importante a nivel nacional, cifras todavía bastante elevadas, bastante altas, que hacen que en general se tenga que tener bastante énfasis en estos cuadros, ¿no? Vamos a ir viendo, como parte de la capacitación les comentaba, algunos cambios fisiológicos que se dan durante la gestación. Si bien es cierto, la mujer o el organismo de la mujer desde el momento de la concepción va experimentando una serie de cambios que la preparan para el momento del parto, ciertos cambios que van a estar relacionados con el tema que estamos tratando, he tratado de resumirlo en cierta medida, entre los que resalta, por ejemplo, cambios en cuanto a las proteínas plasmáticas. Se indica que la mujer embarazada va a experimentar una disminución de la concentración de albúmina, eso por un proceso de modilución cercano a un 20 a 40%. Va a haber una disminución de la presión oncótica, lo cual se va a manifestar con edemas, la disminución de la concentración total del calcio, un componente bastante importante que vamos a ir viendo más adelante también, que tiene cierta relevancia. Va a haber incremento de la concentración tanto de globulinas alfa y beta, aumento de la concentración de fibrinógeno, se considera la gestación como un estado procoagulante. Va a haber en cuanto a los electrolitos y hierro, puede haber una disminución de la osmolaridad, va a haber una disminución de la concentración de bicarbonato, disminución de la concentración de ferritina, un incremento de la concentración de transferrina, lo cual en cierta medida repercute en estados de anemia crónicos que puede presentar la mujer gestante, ¿no? También puede haber un incremento de la concentración de colesterol, incremento de la concentración de fosfolípidos. Otros cambios que recobran cierta relevancia en cuanto al manejo del shock hemorrágico, de la hemorragia obstétrica, son los cambios circulatorios. Como podemos ver, hay una serie de variables, entre ellas la frecuencia cardíaca, que va a experimentar un incremento desde la semana 5 al término de la gestación, alcanzando un promedio de 16-20% del basal. Igual la presión arterial sistólica, la presión arterial distólica, igual van a experimentar un incremento alrededor de un 6 o un 10%. El volumen sistólico de igual manera va a ir con un incremento sostenido, alcanzando un pico de alrededor de 21 a 30%. El gasto cardíaco de igual manera va a darse o va a experimentar un incremento alcanzando alrededor de un 40% al término de la gestación. En cuanto a la resistencia vascular sistémica, esta contrariamente va a experimentar un descenso alrededor de un 21 a un 30%. Y en cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, igual puede haber un discreto incremento alrededor de un 5%. Esto de manera esquemática, lo que les comentaba. El gasto cardíaco viene a ser la resultante del volumen sistólico de la frecuencia cardíaca. Por ende, si ambos incrementan, el gasto cardíaco se va a ver incrementado, ¿no? Y la concentración de hemoglobina y las resistencias vasculares, como les decía, van a experimentar más lo contrario, ¿no? Una disminución en cuanto a sus valores basales. Acá otro gráfico donde podemos ver una serie de cambios que se dan a todo nivel, a nivel respiratorio, van a haber cambios en cuanto a las capacidades y volúmenes, eso lógicamente, a medida que el embarazo crece, una compensación mecánica que se da, o una compresión mecánica que se da a nivel del tórax va a generar que hayan cambios en cuanto a la frecuencia respiratoria y a la capacidad y a los volúmenes que maneja la mujer gestante. Ya les comentaba en el anterior cuadro los cambios cardiovasculares, de igual manera los estados a nivel del útero, por obvias razones, va a haberse incrementado en tamaño y peso, va a haber un incremento de la pared uterina a nivel renal, va a haber, experimentar un incremento del flujo sanguíneo con un filtrado glomerular y un incremento de la depuración de la creatinina, con cierto grado de hidronefrosis fisiológica del embarazo. A nivel hematológico, como les comentaba, el embarazo induce un estado de hipercoagulación, pero usualmente la gestante que no es suplementada tiende a hacer estados de anemia, ¿no? Con un descenso de la hemoglobina, el hematocrito, y otros cambios que pueden de igual manera repercutir, ¿no? En la economía o en el organismo de la mujer gestante.
Un punto importante a tener en consideración es el flujo uteroplacentario. Justamente a este nivel se considera que en una mujer no gestante o a nivel pregestacional el útero recibe un flujo alrededor de 45 ml de sangre por minuto. Este flujo se va incrementando con el transcurrir del embarazo, alcanzando al término de la gestación un flujo alrededor de 500 a 750 mililitros de sangre por minuto, lo cual representa cerca de un 15% del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que al momento del desprendimiento, si no se dan los mecanismos de control de hemostasia a este nivel, la mujer que empieza a sangrar puede desangrarse en cuestión de minutos, ¿no? Por la gran cantidad de flujo que recibe. Es así que, como les decía, después de la separación de la placenta, se abulsionan los vasos espirales en la interfaz de la placenta y del miometrio, y la hemostasia a este nivel va a estar mediada principalmente por la contracción del miometrio. Esto para lograr la compresión mecánica de estos vasos abiertos. No hay un mecanismo de coagulación per se mediada por plaquetas o demás a este nivel, más que todo la hemostasia está dada principalmente por la contracción del miometrio. Si esta contracción o el tono se pierde, lógicamente el sangrado profuso se puede dar en cuestión de minutos. Es así que entramos a lo que les comentaba, ¿no? En los cuadros, en las tablas que les he ido mostrando, el grueso de las muertes maternas se suscitaron en el periodo, más del 60% se suscitaron en el periodo del puerperio. Es así que se hace bastante énfasis en las hemorragias posparto. Dentro de ellas, una mnemotecnia que se usa y fácil de recordar es de las 4Ts. Más del 70% de las causas de hemorragia posparto son debidas a alteraciones del tono, vale decir, la toneuterina, que puede ser mediada por cuadros de gestación múltiple, fetos macrosómicos, cuadros de RPM prolongados, partos prolongados, precipitados y demás. Cerca de un 20% son atribuibles a cuadros o procesos traumáticos, lesiones a nivel del canal del parto. Esto debido, por ejemplo, a partos instrumentados, a un proceso de hiperdinamia que puede generar lesiones a ese nivel, versión cefálica externa, alumbramiento manual, maniobras que a veces se utilizan durante el proceso del parto. Cerca de un 10% es atribuible a los tejidos, vale decir, retención de los tejidos, o también producto de alteraciones de la implantación placentaria, cretismo placentario, o en caso de pacientes con cirugías uterinas previas, ¿no? Y menos de un 1% es atribuible a cuadros de, como acá dice, ¿no? La trombina o alteraciones, trastornos de la coagulación. Pacientes con coagulopatías, por ejemplo, enfermedad de von Willebrand, hemofilia tipo A, los cuadros de preeclampsia, síndrome de HELP, que pueden repercutir o desencadenar estadios un poco más severos, llevando incluso a cuadros de coagulación intravascular diseminada y demás. Dentro de las definiciones que se tiene para la hemorragia posparto, si bien es cierto, la gran cantidad de sociedades que rigen o que norman el manejo de las pacientes ginecobstétricas se van dando o van estableciendo en distintas definiciones. Dentro de las más aceptadas es la que se utiliza o la planteada por la FIGO, ¿no? Por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en la que considera que como hemorragia postparto a la pérdida mayor de 500 ml en caso de parto vaginal y en caso de parto por cesárea más de 1000 ml o cualquier pérdida de sangre que tenga el potencial de producir inestabilidad hemodinámica. Otras sociedades en las cuales que, como por ejemplo el Colegio Americano de Ginecobstetras habla de una pérdida por encima de 1000 ml independientemente de la vía de parto o cualquier pérdida de sangre que cause inestabilidad hemodinámica. Y demás está a decir, ¿no? El resto de definiciones que tratan de establecer. Bueno, acá este cuadro en el cual se trata de hacer una estimación visual del volumen sanguíneo perdido, ¿no? Muchas veces la paciente puérpera está en su cama y comienza a sangrar y la persona que va a evaluar no puede a veces precisar cuánto de pérdida sanguínea ha habido, entonces se ha procurado tratar de establecer ciertas correlaciones, ¿no? Como podemos ver, una toalla higiénica totalmente saturada representa cerca de una pérdida de 100 ml, un apósito de 45 por 45 empapado representa casi una pérdida de 350 ml. Encontrar, por ejemplo, a la parturienta o la puérpera en su cama con un sangrado que no rebasa la cama podría representar un aproximado de 1000 ml. Y cuando el sangrado rebasa o llega hasta
hasta el suelo implicaría una pérdida cercana a los 1500 a 2000 ml, ¿no? Bueno, este otro cuadro, en el cual vemos la clasificación de la hemorragia según la gravedad, esto planteada por el ATLS, ¿no? En el que vamos a ver 4 estadios del shock, bueno, en este caso de grados de hemorragia, ¿no? Vemos alteraciones a nivel de las funciones vitales, a nivel cardíaco, respiratorio, a nivel de la presión arterial, a nivel renal, a nivel del estado de conciencia, ¿no? Como podemos ir viendo, según la pérdida sanguínea, van a ir manifestando cierta clínica. Es así que un grado 3 o 4, en la cual una pérdida aproximada de 1500 a 2000 ml, van a representar a un paciente confuso, letárgico, va a haber repercusión en cuanto al flujo urinario, va a haber alteraciones en cuanto a la frecuencia respiratoria, la presión arterial lógicamente va a estar disminuida y la frecuencia cardíaca incrementada, ¿no? Entrando a lo que respecta al shock también, propiamente dicho, se indica que el shock es un estado de disfunción circulatoria aguda, en el cual va a haber alteraciones tanto en la macro y la microcirculación. Esto resultante de una incapacidad para proporcionar una perfusión suficiente tanto de sangre oxigenada y de sustratos a los tejidos para poder satisfacer sus demandas metabólicas. El aporte de oxígeno está relacionado directamente con la concentración o con el contenido de oxígeno arterial, vale decir, la saturación de oxígeno y la concentración de hemoglobina, y va a estar mediada por el gasto cardíaco, lo que les comentaba anteriormente, que es el resultante del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. En este cuadro podemos ver los diferentes tipos de shock. Lógicamente, el shock hemorrágico obstétrico va a estar dentro de lo que se conoce como shock hipovolémico, esto por una pérdida de volumen, lo cual va a desencadenar una perfusión inadecuada de los órganos, eh, con una caída de la precarga a nivel crítico, una reducción de la macro y microcirculación, eso generando consecuencias negativas para el metabolismo tisular y desencadenando una serie de reacciones inflamatorias que van a generar daño a todo nivel y a nivel multiorgánico, ¿no? Si bien es cierto, usualmente las pacientes con cuadro hemorrágico empiezan en este estadio, en el shock hipovolémico, de persistir el cuadro y de perpetuarse, entra en un cuadro de disfunción refractaria, incluso llegando a hacer alteraciones a nivel miocárdico. Otras definiciones planteadas, esto, en este caso por la norma técnica de salud para la vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extrema, considera el shock de igual manera como una insuficiencia circulatoria periférica aguda, esto debido a una deficiencia en la regulación circulatoria o en la hipovolemia, manifestada clínicamente por una presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, persistente, más en 60 minutos y con un incremento de la frecuencia cardíaca o por encima de 120 latidos por minuto. Todo esto a pesar de la reposición intensiva de líquidos o reemplazo hídrico, ¿no? Y como hipoperfusión severa, la disminución del flujo sanguíneo a través de un órgano que va a derivar en el metabolismo anaeróbico, lo cual se va a manifestar en un incremento del lactato, esto medido desde el punto de vista laboratorial. Fisiopatológicamente, hablamos de que el shock es un proceso dinámico y progresivo. Como podemos ver en este gráfico, se podría considerar hasta 4 estadios de shock, ¿no? Un estadio inicial, una etapa inicial en la cual usualmente el paciente está asintomático, no tiene clínica aparente, pero ya al haber una deficiencia en cuanto al aporte de oxígeno a nivel celular, va a haber una disminución de la producción celular de ATP, lo cual conlleva un incremento de la vía anaerobia con mayor generación de ácido láctico a nivel de la sangre y eso va a repercutir en una disminución del pH sanguíneo. De persistir el cuadro hemorrágico, va a entrar o se pasa a un estadio de shock compensado, entre comillas, esto mediado por la activación de mecanismos de compensación por medio de las catecolaminas, la angiotensina 2, la hormona antidiurética, los cuales tratan de mantener el volumen dentro del intravascular, pero lógicamente todos estos mecanismos pueden llegar a verse, llegar a un fracaso, ¿no? Por así decirlo, el organismo no logra compensar ya de manera óptima y pueden ir manifestando con una disminución de la presión arterial, una disminución del flujo sanguíneo renal que va a manifestarse como oliguria. Al haber una disminución del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, la paciente va a experimentar cuadros de hiperventilación. Para tratar de satisfacer la demanda de oxígeno, va a haber un incremento tanto en la taquicardia o de la frecuencia cardíaca más la contractilidad cardíaca.
además de una redistribución del flujo sanguíneo a los órganos, entre comillas, vitales, ¿no? De progresar el shock, fallan estos mecanismos de ventilación, el paciente va a entrar en mayor sopor, lo cual genera una situación de hipoventilación, retención de CO2, y eso va a repercutir en una disminución del pH, entrando en estadios de acidosis. Va a haber daño hepático, lo cual va a generar una disminución del metabolismo de los fármacos, un incremento del lactato, puede desencadenar estadios de coagulación intravascular diseminada, siendo precursores a los sangrados o un incremento del sangrado per se. Posteriormente va a entrar en una suerte, una situación que se denomina como shock refractario, en el cual probablemente la recuperación de estos pacientes sea casi improbable. Esto mediada por estadios de acidosis metabólica severa, hipotensión profunda, hipoxemia y las disfunciones de los diversos órganos. Como vemos en este cuadro, con el transcurrir de las horas va a ir manifestándose en la clínica, ¿no? Usualmente la gran mayoría de órganos, principalmente para garantizar una buena perfusión, se requiere que se mantenga una presión arterial media por encima de 65 o 60 milímetros de mercurio. Al existir un descenso de estos es que se comienza a dar la disfunción o la lesión de los diversos órganos. Este otro cuadro, donde vemos que cuando el paciente o el shock está en una fase evolutiva, se conoce como la tríada de la muerte, a un estadio en el cual va a coexistir trastornos de acidosis metabólica, trastornos como la hipotermia y la coagulopatía, haciendo un círculo vicioso y lógicamente generando, llevando a la paciente a un estado eh, prácticamente premortem, ¿no? A pesar muchas veces de las maniobras y del soporte vital que se le pueda brindar, no solo a nivel operatorio, sino a nivel de las unidades de cuidados intensivos, muchos de estos pacientes desgraciadamente fallecen, ¿no? Actualmente esta tríada de la muerte se ha ido agregando otro factor o otro elemento que viene a ser el calcio. Como les decía, la mujer gestante per se ya habíamos visto que hay una disminución del metabolismo del calcio y se ha visto que el calcio juega también un papel importante en cuanto a la cascada de la coagulación. Su presencia es esencial en cuanto a la contractilidad cardíaca y al tono vascular. Tanto la hipotermia pueden empeorar la hipocalcemia al afectar el procesamiento hepático del citrato. Es así que se pueden perpetuar estos ciclos y desencadenar mayor daño a nivel orgánico. Bueno, una forma que se ha tratado de estandarizar y ha sido validada para la identificación precoz de la hemorragia obstétrica es el índice de shock. Una fórmula bastante sencilla, de acceso simple, lo único que se tiene que hacer es calcular la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, teniendo como referencia un valor normal alrededor de 0.5 a 0.7. Como podemos ver en este cuadro, va a haber una correlación en cuanto al índice de shock y el nivel el grado de shock o el grado de hemorragia. Valores alrededor de 0.6 a 0.1 implicarían iniciar el manejo con cristaloides. Esto sugiere la TLS. Valores del índice de shock entre 1 y 1.4 ya deberíamos ir valorando el uso de hemoderivados más los cristaloides y lógicamente más de 1.4 ya es necesario el uso de los cristaloides per se, ¿no? Como bien dice acá, el índice de shock se ha determinado como un predictor más preciso de hipovolemia. Usualmente cuando la paciente empieza a sangrar, la presión arterial no suele caer de manera inmediata. Uno de los parámetros que usualmente se altera más rápido es la frecuencia cardíaca. Otra forma de poder valorar la pérdida sanguínea es la regla de los 30, ¿no? Una disminución de 30 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, un incremento del pulso por encima de 30 latidos por minuto, la hemoglobina menos de 30%, un hematocrito menor de 30%, representarían una pérdida sanguínea estimada de más de 100 ml por kilo durante la gestación, ¿no? Bueno, una vez identificado el cuadro hemorrágico, se debe dar el abordaje. Entonces, es así que muchas de las guías, muchas de las sociedades que rigen el manejo de la paciente obstétrica sugieren que el abordaje debe ser un enfoque multidisciplinario, debe haber un control temprano y efectivo del sangrado,
dirigido a controlar la causa específica de la hemorragia obstétrica por medio de un manejo escalonado y procurando métodos menos invasivos hacia los enfoques más complejos y radicales. Además de que las guías y todos estos procesos sugieren que cada establecimiento debería procurar implementar su propio mecanismo de manejo, control o abordaje del shock hemorrágico. Es así que, por ejemplo, en el año 2022, acá en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, se instauró, bueno, se reactualizó la guía de procedimiento asistencial de tanto la evaluación y manejo inicial de la clave roja o la emergencia obstétrica, ¿no? En el cual, como podemos ver, trata de establecer los parámetros para el manejo de este tipo de pacientes. Acá, por ejemplo, se ve que la definición que se considera es la pérdida sanguínea superior a 1000 cc o cuando hayan signos de choque hipovolémico, ¿no? Eh, las indicaciones, todos los cuadros que ya les he ido mostrando, las contraindicaciones, las hemorragias obstétricas que no cumplen con esa definición, el personal que va a estar interrelacionado para el manejo de este tipo de pacientes, no solo es manejo por parte del ginecólogo, también está acá inmiscuido el anestesiólogo, los médicos intensivistas, los patólogos, el mismo jefe de guardia, los residentes, todo el personal asistencial, licenciados de enfermería, de obstetricia, el personal técnico, tecnólogos de banco de sangre, el personal técnico laboratorio. Cada uno de estos debería tener su rol específico para un manejo óptimo de este tipo de pacientes, ¿no? Y evitar la pérdida justamente de este tipo de pacientes. Este algoritmo, por ejemplo, nos muestra el manejo inicial, ¿no? Una vez detectado la hemorragia obstétrica o una pérdida de más de 1000 cc o signos de choque, lo primero que se debe hacer es activar el código rojo y pedir ayuda, ¿no? Además de asumir las funciones previamente definidas. Una vez diagnosticado, se debe procurar tratar la causa. Además de ello, procurar estabilizar y tomar las decisiones que corresponden, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver si la paciente empieza a presentar una disminución de la saturación de oxígeno, se debe suministrar oxígeno externo, canalizar dos vías periféricas, idealmente de grueso calibre, catéter 14, 16, 18. La toma de muestras para los exámenes. Acá, por ejemplo, sugieren el uso inicial de 2000 ml de cristaloides. Vamos a ir viendo este valor, gran parte de las guías, gran parte de la literatura sugería el manejo, por así decirlo, indiscriminado de los líquidos o cristaloides, pero vamos a ver que no necesariamente es a ese nivel, ¿no? Eh, Según el grado de shock, si estamos ante un grado 3 o 4, idealmente ya se debería iniciar la transfusión sanguínea. Para ello es recomendable contar con unidades de glóbulos rojos o RH negativo, ¿no? Además de eso, lo que sugieren es mantener la temperatura corporal y vigilar la función renal a través de un cateterismo vesical. Según el algoritmo, si usted se encuentra en un hospital de segundo o tercer nivel y hay capacidad resolutiva para poder dar solución al problema que está desencadenando el shock hemorrágico, se debe decidir, ¿no? O trasladar o darle manejo en el establecimiento. Si es que no tiene capacidad resolutiva, idealmente debe ser trasladado a un hospital de mayor capacidad. Y para ello, lógicamente, una vez que se encuentre un hospital tercer nivel que con la capacidad resolutiva, ya entran a tallar ciertas medidas, como por ejemplo vigilar los distintos análisis de laboratorio a nivel de la coagulación, corregir si es que hubiera algún trastorno de coagulación, vigilar y corregir los estados de ácido base, procurar iniciar sangre previamente cruzada. Sugieren también evaluar la necesidad quirúrgica y evaluar la necesidad del el ingreso o la admisión de estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? A todo esto ya mencionado, ciertos objetivos clínicos que se deben tener en consideración, el llenado capilar, procura un llenado capilar adecuado, que los pulsos periféricos puedan estar palpables, un buen estado de conciencia, tratar de mantener la frecuencia cardíaca no más de 100 por minuto, la presión sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, los objetivos laboratoriales, procurar un nivel de hemoglobina por encima de 7 gramos por decilitro,
déficit de base que no esté muy por debajo de 5 milimoles por litro, el lactato, que es un indicador bastante fiable de hipoperfusión, debe mantenerse o procurarse mantenerse por debajo de 2 milimoles por litro. Igual el INR se sugiere que sea alrededor o menos de 1,5. Eh, bueno, dentro del manejo escalonado, como ya les había comentado, la fluidoterapia, en primera instancia, el manejo con monoderivados y el manejo quirúrgico, ¿no? Ahora, lo que les comentaba, ¿qué fluido deberíamos usar? Los cristaloides, que es lo que usualmente tenemos más a la mano en todos los establecimientos de salud. Gran parte de las guías sugerían anteriormente dar cargas de volumen alrededor de 2 litros o retos de volumen de 30 ml por kilo de peso. Actualmente, dichas estrategias se ha ido dejando hasta cierto punto relegadas debido a que se ha visto que transfundir o irrigar tanto volumen sanguíneo muchas veces termina siendo más deleterio, porque de por sí la mujer en este cuadro de shock hemorrágico se sugiere que al haber pérdida sanguínea, esta pérdida debería ser repuesta con sangre. Por eso que les comentaba que si estamos ante un estadio de shock o en 3 o 4, se debería valorar el inicio de la transfusión sanguínea con paquetes globulares o RH negativo. La, el salino fisiológico, si bien es cierto, utilizarlo de manera indiscriminada puede desencadenar problemas como acidosis metabólicas hiperclorémicas o el uso, por ejemplo, del Ringer lactato en volúmenes muy altos puede contribuir a una acidosis respiratoria compensatoria, lo cual termina siendo deleterio en este tipo de pacientes. Entonces, acá entra a tallar lo que es el manejo de los hemoderivados. Normalmente se sugiere la transfusión en una relación 1-1-1, vale decir, por cada paquete globular, una unidad de plasma fresco congelado y una unidad de plaquetas. En caso de pérdidas o hemorragias masivas, se sugieren protocolos, por ejemplo, de transfusión, este protocolo propuesto por Pacheco, en el cual estabiliza o propone 4 rounds, ¿no? Un primer round en el cual consigna la transfusión de 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma fresco y 6 unidades de plaquetas. Añadido a esto, 10 unidades de precipitados. De persistir la inestabilidad hemodinámica, ingresar a un segundo round, de igual manera con la misma cantidad de hemoderivados. De persistir o continuar inestable la paciente, se sugiere el uso del ácido tranexámico. Acá el ácido tranexámico cobra especial relevancia estos últimos años en estudios, por ejemplo, que se han ido dando, como es el caso del estudio Woman, que ha visto que ha habido una disminución en cierta medida de estos casos de muerte materna atribuibles al shock hemorrágico, con un mejor pronóstico de estas pacientes que recibieron ácido tranexámico como parte del manejo, ¿no? 1 gramo por vía intravenosa por unos 10 minutos. Y posteriormente entrar a un cuarto round con 6 unidades de hemoderivados de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Ya estaríamos hablando de una situación de politransfusión y todo lo que ello puede repercutir. Muchos de estos pacientes entran en trastornos de coagulación bastante severos. La carga de volumen que se les da puede generar problemas a nivel pulmonar, lo cual lógicamente va a llevar a que la paciente o el paciente requiera manejo en áreas como las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Con soporte de vida muchas veces tanto respiratorio como hemodinámico y soporte transfusional, y vigilantes a la evolución de la parte renal y de los otros órganos que pueden verse comprometidos. Bueno, ¿cuáles acá, por ejemplo, ciertas recomendaciones que se van dando? ¿Cuáles de las intervenciones efectivas son efectivas para prevenir la hemorragia postparto? Al final sea el segundo periodo del parto. Lo que se recomienda es el manejo activo del alumbramiento por medio de oxitóxicos profilácticos, como es el caso de la oxitocina, una dosis de 5 unidades o 10 unidades. Esto puede ser por vía intramuscular o también por vía endovenosa. También se puede utilizar la administración de carbetocina, 100 microgramos por vía intramuscular como profilaxis en mujeres luego del parto vaginal. Eh,
Se indica que puede, o se recomienda también el uso del misoprostol, 600 microgramos por vía sublingual, eso para profilaxis durante el alumbramiento cuando la oxitocina no está disponible. Acá esta guía no sugiere el uso del ácido tranexámico para la prevención, pero ya, como les decía, ¿no? Cuando hay un shock o una hemorragia obstétrica, sí se recomienda el uso. De más está decir que las intervenciones más efectivas para la hemorragia en una cesárea está, lógicamente, el uso de, igual, los oxitóxicos por vía intravenosa. Este cuadro sistemático donde vemos lo mismo, ¿no? El uso de la oxitocina, las dosis que se recomiendan, la ergometrina, que también se puede utilizar cuando no se tiene a la mano la oxitocina, teniendo cierto cuidado en pacientes preclámpticas o en pacientes que puedan tener enfermedad cardíaca. El misoprostol acá sugiere el uso de 800 microgramos, 600-800 microgramos por vía sublingual, así como la carbetocina, el carbopros o la sintometrina, ¿no? Las dosis sugeridas. Además de todo ello, del manejo farmacológico, se entra al manejo intervencionista, esto por medio del control del sangrado, en primera instancia el masaje uterino bimanual, con el objetivo de tratar de mejorar el tono del paciente, como podemos ver en la gráfica. Otra estrategia de poder lograr hemostasia a este nivel es por medio del taponamiento uterino por medio de balones. Hay reporte de casos en los cuales han visto una efectividad por encima del 84% con el uso de los catéteres Bakri, los catéteres Steichen-Blakemore, el balón de Rush, incluso cuando no se cuenta con estos balones específicos, han visto la necesidad de utilizar incluso los preservativos con el objetivo de tratar de lograr ese mecanismo de hemostasia a nivel interno, ¿no? Eh, la literatura sugiere que el taponamiento puede realizarse como una última intervención terapéutica o como un test que va a definir la realización de una laparotomía exploratoria. Se sugiere que si no se consigue controlar la hemorragia en pocos minutos, luego de la colocación correcta del balón, se debería proceder a la laparotomía exploratoria. Generalmente, 4 a 6 horas de permanencia son suficientes y no se sugiere dejarlos más de 24 horas. Otra técnica de fácil uso y reproducible es la técnica de SEA, que consiste en el pinzamiento vaginal de las arterias uterinas. Si bien es cierto, esta técnica no resuelve la causa de la hemorragia, es una forma de ganar tiempo hasta que la paciente pueda ser transferida tal vez a un establecimiento con la capacidad resolutiva, ¿no? El tratamiento quirúrgico de este tipo de cuadros se consignan como un tratamiento quirúrgico conservador en las cuales, por ejemplo, se pueden dar por medio de la ligadura de arterias uterinas, las suturas compresivas, tanto la Belinch, la sutura Hyman, la sutura Cho, la triple ligadura de Surudnikov, la ligadura de la arteria ilíaca interna, que van a mediar con el objetivo de tratar de mantener la capacidad reproductiva de la mujer. Y bueno, lógicamente existe también el manejo quirúrgico radical. La histerectomía se considera que continúa siendo la opción de control de sangrado para salvar la vida de la paciente, ¿no? ¿Qué tipo de histerectomía se sugiere? Esto va a ir mediada por la experticia del operador, ¿no? En este caso del ginecólogo, de la condición de la mujer y de las condiciones técnicas del sitio operatorio. Otro manejo que se puede utilizar y que se tiene tal vez no en todos los hospitales, probablemente incluso acá en el Perú, muy pocos hospitales cuentan con radiología intervencionista, es la embolización de la arteria uterina. Acá, por ejemplo, un reporte de casos en el cual vieron un estudio retrospectivo que incluyeron 47 pacientes con hemorragia posparto. 6 de ellas tuvieron sangrados recurrentes. De los 6 pacientes, 4 se sometieron a histerectomía y 2 se sometieron a una embolización repetida. Una tasa de éxito de un 87.2%. Lógicamente, esta embolización de la arteria uterina por radiología intervencionista va a darse en escenarios de países más desarrollados, ¿no? Esperemos que algún día a nivel nacional podamos también contar con esta herramienta para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, este cuadro quería mostrarles, probablemente en ciudades donde el acceso a los servicios de salud es bastante complicado, existen trajes como el traje anti-shock no neumático que permiten ganar tiempo
para el momento del traslado de la paciente hasta llegar a un hospital con capacidad resolutiva y poder manejar el cuadro, ¿no? Por ejemplo, acá en Loreto, el MINSA había capacitado a las parteras en las comunidades nativas, ¿no? El uso de estos trajes no es tan complicado. Como pueden ver, ahí escalonadamente se va colocando el traje. El objetivo es tratar de hacer compresión a este nivel para, en cierta medida, disminuir la pérdida sanguínea y tratar de mejorar el flujo sanguíneo a los órganos más importantes. Bueno, eso en lo que respecta al shock hemorrágico. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Muchísimas gracias, doctor César Cruz Núñez, por esta excelente exposición. Voy a pasar a las preguntas y les voy a pedir a los participantes puedan realizarlas a través del chat de la plataforma Zoom o del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Voy a pasar a leer, doctor, algunas que ya tenemos. En una zona rural, ¿cómo debe actuar el personal de salud no profesional? En este caso, la pregunta viene de un técnico. em, ¿Qué síntomas o signos debe ver el personal de salud para hacer una referencia de emergencia ante un shock hemorrágico? Bueno, en primera instancia, lógicamente, identificar que estamos frente a una hemorragia obstétrica o una pérdida sanguínea, ¿no? Lo que les comentaba, una estrategia fácilmente de ser reproducida es el índice de shock, que va a estar mediada por la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, lo cual nos permite identificar de manera sencilla, sin mucho instrumental ni mucha ciencia, si estamos frente a un cuadro hemorrágico, ¿no? Ahora, les he ido tratando de mostrar los distintos grados, estadiajes de shock, ¿no? A medida que la paciente va perdiendo sangre, hemos visto que cuando se supera una pérdida por encima de 1000, van a haber alteraciones tanto a nivel del estado de conciencia, va a haber alteración a nivel eh, del flujo urinario, van a manifestarse alteraciones a nivel respiratorio. Todos estos signos, lógicamente, nos tienen que llevar a tomar alerta y iniciar acciones para lograr un manejo temprano y eficaz y referir oportunamente a la paciente y evitar una muerte Ujú. materna, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. En cuanto a la ergometrina, ¿cuántas dosis se pueden utilizar y con qué intervalo de tiempo? La literatura sugiere hasta 2 dosis con un intervalo de 30 minutos. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Pero hay que tener cuidado con lo que les comentaba, ¿no? Las pacientes hipertensas, preeclámpticas o con enfermedad cardíaca está contraindicado. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. El uso de coloides o gelatinas alternadas con cristaloides, ¿en qué momento está indicado o cuándo puede ser administrado? Justo lo que les comentaba, ¿no? La pérdida sanguínea debería reponerse con sangre. Ahora, el coloide no ha demostrado en estudios grandes o en revisiones tener mayor eficacia que el cristaloide. Si bien es cierto, viendo costo-beneficio, se recomienda incluso por encima del coloide el cristaloide, ¿no? Entonces, idealmente no es muy recomendable perfundir demasiados líquidos, lo que les decía, ¿no? La literatura antes hablaba de perfundir alrededor de 2 litros o 30 ml por kilo, pero esas estrategias han denotado que pueden ser más deleterias durante el manejo de la paciente. Pueden Ujú, sobrecargar al paciente y desencadenar problemas a nivel respiratorio, generar congestión a nivel pulmonar, generar congestión a nivel intestinal, llevar a cuadros de mayor hemodilución e incluso perpetuar estadios de trastornos de coagulación, acrecentar los trastornos de coagulación por tanto manejo o por tanta perfusión de líquidos, ¿no? ujú. Muchísimas gracias, doctor. En cuanto al cuál sería el tratamiento adecuado para el traslado de una paciente de hemorragia post hasta un hospital cercano de 4 horas. Bueno, eso que les mostraba,
Ese último que les mostré, la prenda de compresión no neumática, es una estrategia que ha demostrado en cierta medida permitir que los pacientes puedan llegar a un hospital con mayor capacidad resolutiva, ¿no? Idealmente, si no tienes sangre a la mano, lógicamente estamos hablando de un área rural, tenemos que echar mano a los fluidos que tenemos, ¿no? Procurar perfundir líquidos, no en demasiada cantidad, pero tratando de mantener presiones arteriales medias entre 60 y 65 milímetros de mercurio, lo cual en cierta medida van a garantizar un buen flujo a nivel de los órganos, ¿no? Para evitar la disfunción de los mismos. Entonces, Muchis- Sí, Ujú. sígame. Sí, sí, sí. Siga, doctor. Pensé que ya había acabado. Este traje anti-shock, me hubiera gustado presentarles un poco más amplio, pero la verdad que el tiempo se nos va, ¿no? La literatura lo muestra como una estrategia bastante importante en el traslado de este tipo de pacientes. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. En retención placentaria, ¿cuántas ampollas de oxitocina se pueden colocar? En retención placentaria, bueno, en realidad el manejo de la oxitocina es más que para la retención placentaria, es para mantener un buen tono, ¿no? Ahora, si estamos frente a un cuadro de retención placentaria, hay otras estrategias para tratar de lograr el desprendimiento de la placenta. Ahora, creo que no está mediada necesariamente al tema que estamos tratando, pero un cuadro de la retención placentaria es un poco más complejo, por así decirlo, y debería darse por personal experimentado, ¿no? En ese caso. Ahora, usualmente las dosis que se recomiendan de oxitocina es hasta 2 dosis y una dosis de mantenimiento por vía intravenosa que se puede utilizar 20 a 40 unidades en un periodo de 12 a 24 horas. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. ¿Se puede armar un balón de Bacri artesanal en las zonas rurales? Justo eso les mostraba acá, hay varios tipos de balones, el balón de Bacri, el balón de Rush, el balón gástrico y el esofágico, este es el balón de Seinsteigen Blakemore. Acá les mostraba esto del preservativo, que de manera artesanal se podría hacer. No es lo ideal, pero lógicamente ante la urgencia o la emergencia muchas veces se ha hecho, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tiene alguna recomendación final para nuestros participantes. No, bueno, agradecerles por la atención y por la paciencia. Creo Mm, que una hora bastante complicada, pero bueno, siempre estamos acá prestos a poder ayudarlos y en la medida que sea posible brindarles la asistencia que corresponde, ¿no? Muchísimas gracias, doctor César Cruz Núñez, ginecólogo, obstetra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Muchísimas gracias. También agradecemos a todos nuestros participantes y recuerden suscribirse al canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para acceder a esta misma telecapacitación y otras de su interés. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, para mantenerse informados sobre las próximas actividades educativas. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Cruz. Muchísimas gracias a los participantes. Que tengan una gran tarde.